Muy buenas noches, hermanos. Tenga cada uno un feliz y agradable y santo sábado. Es un gusto para mí el poder estar aquí y un honor, ¿verdad? Un privilegio el que Dios me permita estar aquí para compartir y estudiar su palabra con cada uno de ustedes y pues también de visitarles, ¿verdad? Y sobre todo y especialmente a cada uno de los que nos sintonizan en las diferentes plataformas. Bienvenidos sean y pues vamos a regocijarnos delante de la presencia de nuestro Dios y vamos a estudiar un poco más de las lecciones que Dios nos presenta en su Biblia, en su palabra. Pero antes de iniciar con el estudio de su palabra, voy a invitarles a todos los que puedan arrodillarse para hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, que su morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es su bendito nombre. Gracias, Señor, te damos por cada una de las bendiciones recibidas durante esta semana, principalmente porque nos llenas de vida, nos llenas de salud, nos llenas de gozo y de alegría. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu templo para glorificarte y queremos pedirte por el perdón de cada una de nuestras faltas. Señor, sabemos que somos indignos delante de su presencia, principalmente yo, Señor. Por eso me pongo en tus manos para que tú me dirijas, para que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder entender y comprender tu palabra. Guíanos en este estudio, Señor, que tus santos ángeles se manifiesten en este lugar y que todos podamos comprender las enseñanzas que tú manifiestas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En esta noche vamos a estudiar un tema importante para cada uno de nosotros, nuestra vida espiritual. Y es importante que prestemos atención a cada uno de los textos, cada una de las citas que se van a presentar a continuación, porque cada una de ellas nos muestran un contexto muy amplio, más amplio del que yo ahorita pudiera explicar. Entonces, es importante también aquellos que nos están escuchando, si gustan tomar nota de las citas que se presentarán, adelante, está muy bien para que cada uno pueda estudiarlo con detenimiento. Bien, como saben, este estudio pues está basado en nuestro principal autor, que es nuestro Señor Jesucristo, que son las Escrituras, la Santa Biblia, y también en el Espíritu de Profecía, que es nuestro Cristo Salvador y el deseado de todas las gentes, así como en otros libros inspirados. Primeramente, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Apocalipsis 7, capítulo 14 y 15. Apocalipsis 7, versos 14 y 15. Palabra de Dios. Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en el santuario, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Amén. Bien, si nos vamos a los evangelios, encontramos el ejemplo de cómo fueron cada uno de los discípulos de Jesús y cómo sus hábitos, su vida, se fueron manifestando alrededor de en donde Jesús circundaba, ¿verdad? En aquellos días. Y sobre todo y especialmente el carácter que cada uno de los discípulos poseía. Como ustedes recordarán, cada personaje tenía un carácter distinto. Así como tenía ciertas virtudes, así tenían también defectos. Y sobre todo,
vamos a ver aquí cierta comparación entre estos tipos de caracteres, pero no vamos a ver a todos los discípulos, que son 12, ¿verdad? Vamos a ver, nada más nos vamos a basar en 2 personajes y vamos a hacer un cierto comparativo de cómo el carácter fue transformado o cómo estos personajes vivían y cuáles eran sus hábitos, su manifestar hacia Cristo. Vamos a ir primeramente, vamos a estar basándonos en los 4 evangelios, perdón. Vamos a ir primeramente a Marcos y vamos a buscar el capítulo 3, versículos 13 al 19. 13 al 19. Nos dice así: Después Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y fueron con él, y estableció a 12, a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, con poder de sanar enfermedades y de echar demonios. Estos fueron los 12 elegidos: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo entregó. Aquí pues vemos cuáles fueron los 12 discípulos a quienes designó Jesús y a quienes le siguieron. Si vemos un pasaje del deseado de todas las gentes en el capítulo 30, nos dice de la siguiente manera: En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví, Mateo y el celote Simón, el enemigo intransigente de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Pero continúa diciendo: pero en Cristo y por su medio de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu, iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. ¿Por qué explica esto? Porque ciertamente, como lo mencionaba, cada uno tenía pues ciertas tendencias al mal, tenían sus diferencias, y obviamente si iban a estar juntos, si iban a estar conviviendo, pues tenían que tener cierto temperamento para poderse pues dirigir, acoplar exactamente entre ellos mismos. Obviamente con la ayuda de nuestro Dios y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues cada uno mediante sus pruebas, mediante cada circunstancia, pues iban a ir aprendiendo de cada uno de estas situaciones o agravios que tuvieran durante su camino. Pero vamos a ir a uno de los ejemplos que vamos a ver en esta noche, y voy a invitarles a buscar Juan, capítulo 21, verso 20. Juan 21, verso 20. Nos dice de la siguiente manera: volviéndose Pedro, vio que lo seguían aquel discípulo a quien Jesús amaba,
el que se había recostado en su pecho en la cena, y le habían preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿De quién estamos hablando aquí? De Judas Iscariote, pero aparte del discípulo amado. Vamos a leer también en el capítulo 13, ahí mismo de Juan, versículos 23 y 25. Juan 13, 23 y 25. Dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A Simón Pedro hizo seña para que preguntase de quién hablaba. Entonces él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Y más adelante nos explica, más adelante lo vamos a ver también, más adelante nos explica quién es ese personaje, ¿verdad? Nosotros ya lo recordamos, ¿verdad? Ya tenemos la respuesta. Pero vamos a ver el carácter que el discípulo amado, o sea, Juan, el carácter que él poseía. Y vamos a regresar a Marcos en el capítulo 9, versículos 33 al 35. Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué discutáis en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido quién era el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Si vamos al capítulo 30, a los versículos 38 al 40, nos sigue diciendo: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Vemos aquí, primeramente, la discusión entre los discípulos de quién sería el mayor. Es el primer punto. Y a continuación, lo último que leímos, nos habla también de que por qué no prohibirle a otra persona que está echando fuera demonios, ¿verdad? ¿Por qué no prohibírselo? Él se preguntaba, siendo que no era de los 12, siendo que no era del grupito que estaba ahí. Entonces les da la explicación Jesús del por qué, ¿verdad? Allí, en cada uno de los acontecimientos que sucedieron, siempre hubo una lección que darles a los discípulos. Pero en esta ocasión, aquí vemos a un personaje que de cierta forma tiene cierta ambición, ¿no? Y cierto resentimiento. El espíritu de profecía lo llama como jactancioso. ¿Y qué es jactancioso? Es sinónimo de presunción. Es aquel que se cree superior a los demás. Y esa era una de las características que Juan poseía. Era jactancioso. En otras palabras, era vanidoso, presumido o vanaglorioso. Vamos a Lucas también, en el capítulo 22, versículos 24. Hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Aquí una vez nuevamente reafirma la discusión que hubo entre ellos, ¿verdad? Y posteriormente en el capítulo 9, versículo 51, 9, versículo 51, y mismo de Lucas, nos dice: cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir a Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de sí que fueron a una aldea samaritana a procurar posada, pero no lo recibieron porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías? ¿Como hizo Elías? Entonces él los reprendió. Les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y 56, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla, y se fueron a otra aldea. Aquí vemos otra lección importante, ¿verdad? Que no solamente a Juan se la brindó, sino a Santiago, ¿verdad? El aspecto y aquí la oportunidad que hubo de que, si bien como Jesús tenía aspecto de que iba a ir a Jerusalén, pues bien no lo querían recibir, ¿verdad? Y estos, pues con cierto orgullo o resentimiento, pues respondieron o pensaron de esta mala manera, ¿no? De hacer pues cierta venganza. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende, ¿verdad? Por el cometido o simplemente por las palabras que están expresando. Aquí vemos también el carácter nuevamente de Juan. Y posteriormente, con estas citas que hemos leído, nos damos cuenta un poco del carácter que este discípulo pues tenía, ¿no? Y que a lo mejor alguno de nosotros o muchos de nosotros pudiéramos poseer. Quizá no este tipo de carácter, pero sí otro. Vayamos meditando en ello. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que Juan llegó a ser transformado en plenitud y su carácter verdaderamente se vio reflejado y quiso avanzar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que este personaje fue alentado por el Espíritu Santo y verdaderamente quiso llegar a la santificación? Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 11. Primera de Juan 4, verso 11. Nos dice: amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Versículo 19 y 20. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Amén, ¿verdad? Aquí vemos cómo Juan ahora sí que comprendió el significado de amarse o de amar a otros, ¿verdad? De amar unos y a otros. ¿Por qué esto también? Porque si, como lo leímos anteriormente, primeramente vemos que hubo una discusión, ¿verdad?, con los discípulos. Y posteriormente, él decía, bueno, ¿quién va a ser el mayor? Él quería ser superior, quería estar al lado de su maestro. Decía, bueno, yo quiero ser de los altos, ¿no? Quiero tener ese poder. Y entonces también, por consiguiente, también manifiesta esa sed de venganza, ¿verdad? Y posteriormente, ahora, él comprende el significado del amor. Del amor. Si amamos a Dios, pues entonces podemos amar a nuestro prójimo. Y si vamos al capítulo 5, de ahí de Primera de Juan, en el versículo 1, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios que engendra, ama también al que ha nacido de Él. Aquí vemos la transformación y lo que el amor nos hace hacer, que es la obediencia. Y aquí Juan nos dice,
y nos manifiesta a nosotros también la forma en cómo nosotros tenemos que comprender el amor hacia los demás. Y como dice aquí, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Existe una infinidad de ejemplos ahora sí que de la manifestación de cómo nosotros podemos mostrar amor hacia nuestro prójimo, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros hábitos, con nuestra forma de dirigirnos hacia nuestro semejante. Si recordamos en nuestra vida antigua de cómo nos comportábamos en público, o a lo mejor con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela, de trabajo, en ocasiones, ¿cómo es que nosotros reflejábamos nuestro carácter? Nos hacían algo y ¿cómo se lo devolvíamos? ¿Con amor? ¿O con venganza? ¿O juzgando? ¿O criticando? ¿O voy a hacer esto para que me la pague? Espero que pues no seamos de esas personas, ¿verdad? De esos cristianos. Hay muchos ejemplos en los cuales nos representan a nosotros como cristianos y que simbólicamente nosotros, si no estamos en Cristo, también estaríamos representando el mal. Entonces, pongámonos a pensar tan solo en un momento de qué forma nosotros en nuestro actuar podríamos afectar a los demás con nuestras palabras, simplemente con eso. Entonces, y no me voy tan lejos con el amigo o con otra persona que no es cercana a mí, sino directamente con mis padres, con mis hermanos, con alguien cercano, ¿no? Entonces aquí Juan comprendió el significado y ¿qué pasó? Se amansó y fue humilde de corazón. Es la transformación que tuvo este discípulo. Por ejemplo, si nos vamos, estamos en Primera de Juan, si nos vamos al capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente: pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? ¿No, verdad? Yo creo que si alguien se nos acerca y nos pide de comer, nos pide de beber o nos pide algo, sin importar cuál sea su situación, la circunstancia, nosotros no debemos cerrar nuestro corazón a nuestro prójimo. No podemos detenernos ni un segundo en pensar, en meditar o reflexionar si verdaderamente lo necesita o no. Yo creo que el que busca, halla, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo nos brinda sus promesas y nos brinda de sus bendiciones, nosotros también debemos de ayudar a los demás. Si vamos al capítulo 2, versículo 4, nos dice lo siguiente: el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Si es que nosotros decimos que conocemos a nuestro Señor y no guardamos sus mandamientos, pues nos hacemos mentirosos, ¿verdad? Significa la transformación que en la obediencia. Y si vamos regresamos al capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Y más adelante nos habla de la experiencia, pues, que atravesaron estos dos hermanos, Caín y Abel, ¿verdad? Caín por sus obras malas y las de su hermano Abel, que eran justas. Aquí vemos también otra lección importante que no nos vamos a llevar mucho tiempo en esto porque nuestro tema es otro. Pero me gustaría leer el versículo 13 que dice: hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama aún está muerto.
Todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Aquí hemos de comprender también que así como pasó con Caín y Abel, que fue directamente pues un asesinato, un homicidio, no significa que nosotros lo hagamos directamente, sino que ya tan solo con nuestro pensar, con nuestro actuar o con nuestra propia lengua podemos matar. Entonces, es importante que analicemos estos detalles. Vamos a ir finalmente con este ejemplo, Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí vemos pues acerca de la visión que tuvo Juan, ¿verdad? De la hermosa visión que tuvo. Y vemos también de la plenitud que pudo gozar este discípulo al participar y al ofrecerle directamente su vida. Pero más adelante vamos a ver unas citas muy importantes que reflejan el carácter de Juan, pero también vamos a ver a otro, quien es Judas. Judas, ¿cómo lo ubicamos o lo reconocemos rápidamente, como un traidor, ¿verdad? Pero un interesado, nos dicen. Pero no nada más fue eso. Vamos a abarcar otros aspectos y me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 26, versículos 21 en adelante. 26, 21. Y mientras comían les dijo: os aseguro que uno de vosotros me ha de entregar. Ellos se entristecieron en gran manera y uno por uno empezaron a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió: el que ha mojado el pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como está escrito: el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. A ese mejor le valdría no haber nacido. Entonces Judas, que lo iba a entregar, preguntó: ¿soy yo, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Aquí pues ya tenemos la respuesta, ¿verdad? De quién es el que lo iba a entregar. Pero hay otra cita que me gustaría leer. Es también ahí en Mateo 26, versículos 47 al 50. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Aquí vemos pues la forma en cómo acontecieron estos hechos. Y al principio vamos a anotar más adelante una cita Espíritu y Profecía, pero antes de eso, allí en el versículo 50, es interesante notar que ustedes creían que pues Jesús no sabía a qué iban hacia él cuando Judas lo besó. Pues claro que él ya sabía que lo iban a prender, ¿verdad? Y todavía Jesús les dijo: amigo, ¿a qué vienes? O sea, les hace la pregunta conociendo ya la respuesta, ¿no? Pero todavía les dice amigo, ¿no? A pesar del plan que ya tenían hacia él.
vemos cómo el amor de Dios se manifiesta en estos hechos tan pequeños, pero que son grandes como lección para nosotros. Y vamos a pasar a una cita que a continuación les van a proyectar, que nos dice lo siguiente. Uno tras otro le preguntaron: ¿acaso soy yo, Señor? Es la cita que hemos leído. Judas fue el único que guardó silencio. Esto atrajo sobre él las miradas de los demás. Al notarlo, preguntó también: ¿acaso soy yo, Rabí? Con toda solemnidad Jesús contestó: tú lo has dicho. Jesús había lavado los pies de Judas, mas esto no le inspiró amor hacia el Salvador. Al contrario, dice que se enojó al ver a Cristo desempeñar la tarea de un criado. Comprendió entonces que Cristo no sería proclamado rey y se sintió tanto más resuelto a entregarle. Esa fue como su afirmación todavía de realizarlo. Dice: ni siquiera cuando comprendió que su propósito era conocido, sintió temor. Lleno de enojo, salió apresuradamente del aposento para llevar a cabo su perverso plan. La salida de Judas fue un alivio para todos los presentes. El rostro del Salvador se iluminó y la sombra se desvaneció de sus discípulos. Vemos aquí que a pesar de que la lección que Jesús le estaban brindando, él al contrario lo tomó, ¿verdad? Y se enojó. Y vemos aquí por qué lo sintió así. Bueno, porque Judas también poseía el antiguo carácter de Juan. Quería sentirse superior, tenía ambición, no solamente de dinero. Entonces, se consideraba muy inferior en juicio y en capacidad. Y no solamente eso, también el deseado de todas las gentes nos presenta algo bien importante. Nos dice que al momento de que Jesús eligió a sus 12 discípulos, pues Judas, observando las capacidades, él decía que nadie tenía como que el carácter para que él le ayudara en la iglesia o para que les ayudara a Jesús. ¿Por qué? Porque él se sentía con nada más él con la capacidad de poderlo realizar. ¿Por qué? Porque veía los errores de los demás. Decía: no, pues tú, Mateo, eres así. No, pues tú eres asá. Y así se fue uno por uno. Ahí en el deseado de toda la gente, les invito a leerlo. Nos dice cómo fue mencionando a cada uno de ellos. El carácter, pero sobre todo solamente en las deficiencias que cada uno poseía. Y pensaba que por los errores o tipo de carácter que ellos tenían, no eran capaces de realizar tal tarea. Judas dice aquí que estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter y Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla. Si nos vamos a Juan capítulo 13, versículo 27, vemos lo siguiente, pero antes de leerlo, aquí nos dice que la tarea que le encomendó ahora sí que Jesús, pues para que él comprendiera el significado y reflexionara, pues le puso la actividad en la tesorería para que él comprendiera. Pero veamos qué dice Juan 13:27, dice: tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero los discípulos aquí pensaron que pues tenía que poner al tanto para realizar las compras, para, no sé, para ayudar al prójimo o para lo que fuera necesario para el templo, entre otras cosas. Pero Jesús no se refería a eso. Él quería darle una lección más importante. Aún aquí vemos también que los discípulos, dentro de los misterios del Señor Jesucristo, pues ellos no comprendían en plenitud todas las cosas que Él hacía y los ponía a hacer. Hasta después lo fueron comprendiendo y en algunas ocasiones no lo comprendían.
Los discípulos pensaban que tenía que comprar lo necesario, pero Jesús le estaba dando otra enseñanza. Y si notamos en la cita que leímos anteriormente, vemos aquí que Judas, pues a pesar de su plan, al traicionar a Jesús con un beso, pensaba que con eso ya él se podía liberar o esconder, ¿verdad? Pero pues fue muy obvio también que cuando le preguntaban los discípulos, ¿acaso soy yo, Señor? Él se quedó en silencio, como que se dio en evidencia, ¿verdad? De que pues él sería. Y dice a continuación, pronto se rehicieron los soldados romanos y luego con los sacerdotes y Judas rodearon a Jesús. Parecían avergonzados de la debilidad que habían manifestado y temían que Jesús se les escapara. Otra vez preguntó el Redentor, ¿a quién buscáis? Volvieron a responder, a Jesús Nazareno. Entonces le dijo el Salvador, os dije, ya que yo soy, si pues me buscáis a mí, dejad que se vayan estos, refiriéndose claramente a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre buscó la protección de los otros antes de su vida, ¿verdad? En aquella hora terrible, Cristo pensaba tan solo en sus amados discípulos. No quería que sufrieran, aunque Él tuviera que ir a la cárcel y a la muerte. Aquí vemos otra lección importante, dejar el yo a un lado y pensar solamente en la salvación o en los demás. Judas, el discípulo falso, no se olvidó del papel que tenía que representar. Acercándose a Jesús, le dio el beso traidor. Y posteriormente dice, el Señor le dijo, amigo, cumple aquello a que vienes. Y luego con voz temblorosa agregó, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas blandas palabras hubieran debido conmover el corazón de Judas, pero todo sentimiento de ternura y de honor le habían dejado. ¿Por qué? Porque Satanás ya lo había dominado. Había consentido en que Satanás se apoderara de él. Se sostuvo firme ante el Señor y no sintió ninguna vergüenza de entregarlo a la turba cruel. Todavía a pesar de que le dijo estas palabras, Jesús, él ni siquiera sintió ni vergüenza, ni dolor, ni nada, de que, ay, ya me descubrió, ¿no? No, al contrario. Jesús no rehusó el beso traidor. En esto nos dio un ejemplo de ¿qué? Dice ahí de mansedumbre, de amor y de misericordia. Si somos sus discípulos, debemos tratar a nuestros enemigos como nuestro maestro trató a Judas. Aquí tenemos pues otra lección, ¿verdad? Que nos enseña el cómo comportarnos hacia los demás y no tener enemigos. Ciertamente es muy triste decir tengo amigos y enemigos, ¿no? Eso es como que no cuadra, ¿no? Entonces, más adelante tenemos otro ejemplo. Vayamos a Juan, capítulo 12, versículos 3 en adelante. Juan 12, 3 en adelante. Dice, entonces María trajo una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Aquí vemos también que no solamente era un traidor, ¿verdad? También era un ladrón. Qué triste, ¿no? Que aprovecharse de las oportunidades que se nos brindan. Es triste porque
dentro de si se veía una oportunidad o una virtud en nuestra persona o en su persona, en el caso de Judas, pues aquí se vio que se utiliza de otra forma, de una forma negativa. Y muy triste. Dice aquí, aunque Judas tenía por naturaleza mucho amor al dinero, no siempre había sido depravado y malo hasta el extremo de poder hacer tamaña villanía. Dice que no era tan extremo, pero había fomentado dentro de sí el mal espíritu de la codicia hasta transformarlo en la pasión dominante de su vida y hacerse capaz de vender a su señor por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Se atrevió a entregarlo en el Getsemaní con un beso. Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. La enseñanza del Salvador conmovía sus corazones mientras pendían arrobados de las palabras que pronunciaban en la sinagoga a orillas del mar o en el monte. Judas vio a los enfermos, los cojos y los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y las ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies, presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Ahora sí que como dice aquí, tenía la evidencia de todo lo que Cristo hizo en la tierra, de todo. Él vio cómo curaba a los enfermos, cómo ayudaba a todos y aún así no sintió nada. Aún así yo me pregunto, ¿qué más le bastaba para poder entender el significado de poder tener un carácter que manifestara una transformación que de verdad quisiera cambiar? Pero no, él seguía con lo mismo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Esto hablando de cuando se unió cuando eligió a los 12 discípulos. Dice, sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y esperó tenerlo relacionándose con Jesús. Esto fue al principio. Dice, el Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, les confió la obra de un evangelista, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Solamente quería recibir, pero no quería brindar amor a nuestro Señor. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus propias opiniones y cultivó una disposición ¿a qué? A criticar y a acusar. No aprovechó cada uno de los dones que el Señor ya le había brindado. Judas deseó estar con Jesús al principio, pero nada más quería ser un seguidor pues a medias, ¿no? Jesús le dio la oportunidad y ¿qué pasó? A pesar de que lo recibió tal cual a Judas, pues él no efectuó un cambio. Primero, le dio la oportunidad de ser discípulo, de ser evangelista y posteriormente el poder de saneamiento. Le dio lugar a Satanás en lugar de dárselo a Cristo, quedando bajo el dominio del engañador. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos, porque recordemos que lo dejó a cargo de la bolsa, de la tesorería, eran una continua tentación. Dice aquí que con frecuencia cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos, estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios era ¿qué? Ladrón. Qué fuertes palabras, ¿no? Como servidores de Cristo, o como ministros del Evangelio, o como ministerio que tengamos hoy en día también se aplica estas palabras.
tan fuertes que nos presenta nuestro Dios. Dice aquí, se excusaba de las acciones que hacía para servir a los demás y decía, bueno, un tantito para mí, ¿no? Ya trabajé, ya merezco tanto porque yo ya hice esto y es sumamente delicado, ¿verdad? Pero cuán importante es notar el actuar de Judas y cuántos Judas podremos ser hoy en día. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Oyó las palabras: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebierais su sangre, no tendréis vida en vosotros. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Se consideraba como previsor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores. Todavía dudaba, ¿verdad? Y todavía quería más grandeza. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría la expectativa y así lo hizo. Dijo, no, aquí no tengo futuro, ¿no? Aquí no tengo más oportunidad de crecimiento. Bye. El Señor nuevamente aquí le ofrece otra oportunidad. Dice, ven, te perdono con todo el amor de mi corazón, con todas mis fuerzas te doy otra oportunidad, pero Judas no le bastó. ¿Por qué? Porque era mundano, porque la espiritual a él le daba comezón y no, dijo no, yo busco algo más superior. ¿Hasta dónde llegó su avaricia entregando sangre inocente? Vamos a ver el arrepentimiento que de cierta forma manifestó Judas. Cierto arrepentimiento, pero vamos a ver qué tipo de arrepentimiento y hasta dónde llegó. Cargo de conciencia, exactamente. Mateo 27, versículo 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Dice aquí, Judas se arrojó entonces a los pies de Jesús, declarándole hijo de Dios y suplicándole que ejerciera su potestad divina para libertarse de sus enemigos. Él creía que porque él ejercía pues tenía poder, él decía, bueno, no pasa nada, lo entrego por estas monedas y en cualquier momento él se despoja y queda en libertad. Él pensaba así. Como ya lo había hecho antes, dijo, pues otra vez, pues no pasa nada. Pero no sabía el propósito que Cristo tenía, que Dios tenía para ese acontecimiento. Bien sabía el Salvador que Juan no se había arrepentido verdaderamente de su pecado. El falso discípulo temía ser castigado por su terrible actuación. Pero no sentía verdadero pesar por haber traicionado al inmaculado Hijo de Dios. No obstante, al Salvador no censuró al traidor ni con una mirada ni con una palabra de condenación. Comprendió que estaba sufriendo el más amargo remordimiento por su crimen. Mirándole con compasión, dijo, para esta hora vine yo al mundo. Un murmullo de sorpresa circuló por toda la asamblea al ver al celestial mansedumbre del Salvador para con el traidor. Viendo que todos sus ruegos eran inútiles para libertar a su maestro, Judas se precipitó por la sala exclamando, es demasiado tarde, es demasiado tarde. Se dio cuenta de que no le era posible vivir para haber crucificado a Jesús y en la agonía de su remordimiento fue, y nuevamente nos dice, y se ahorcó.
más abiertamente, deseado de todas las gentes, nos explica profundamente cómo fue este acontecimiento y cómo es que él sintió ese remordimiento. Él, como sabemos, las características que él principalmente, pues era alto, ¿no? Entonces, cuando llegó hacia las multitudes para decirle a Caifás que soltara a Jesús porque era inocente, no tenía ninguna culpa de estar en ese lugar, exclamando a gritos, ¿verdad?, que lo soltara, y hasta sudando, dice ahí que llegó hasta pálido, y toda la gente pues lo vio, ¿no? Porque pues era alto y exclamó, entonces todos se dieron cuenta. Pero vemos aquí que, y notamos en esto que hemos leído, que Judas temía más por su castigo que por su maestro. O sea, pues solamente fue un remordimiento porque el pago que él iba a recibir, ¿no?, por hacer tal cosa. Y también nos dice aquí, el deseo de las gentes, el deseo de todas las gentes explica que si Judas habría muerto antes de su última visita a Jerusalén, la multitud lo habría considerado como digno y su muerte sería muy, muy resentida. Pero, a no ser por la historia narrada al final de su carácter, fue desenmascarado al mundo con un propósito. Por eso es que aconteció de esa forma, porque si no, si hubiera muerto antes, pues obviamente aquí la multitud pues haya resentido o haya sufrido por su muerte. Pero vemos aquí cómo Dios desenmascaró a este personaje. Es pues un juicio, ¿verdad? Un juicio final que le dio a él. Y aunque él temía por su castigo, pues ciertamente lo tuvo. Nos explica posteriormente que mientras a Jesús lo llevaban, lo preparaban para ir a crucificarlo, a este personaje fue y se ahorcó, y que mientras pasaban vieron a Judas que se ahorcó desde un árbol seco, pero ¿qué pasó? Se cayó y fue destrozado, y aparte, ¿qué dice? Que pues hasta se lo estaban comiendo, ¿no?, los perros. Y no quedó, agarraron los restos que quedaban y se los llevaron. Entonces vemos la forma en cómo acabó este personaje, Judas. Y también esta lección nos sirve a nosotros como advertencia, dice Espíritu de Profecía, a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Y esto pues estamos hablando en el día del juicio, ¿verdad? Porque nada se le escapa a nuestro Dios. Todo va a quedar pues al aire, todo va a quedar aclarado. Vamos a ver el contraste que hubo entre Juan y Judas. Dice, en la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Amén. En notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan está la experiencia de su condiscípulo Judas. Y aquí vamos a ver de qué forma. Así como su compañero, profesaba ser discípulo de Cristo, pero poseía solamente la forma de piedad, solamente.
No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo. Y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad, pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Resistiendo la influencia divina, deshonró al Maestro a quien profesaba amar. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. La práctica de estas verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque solamente creía en sus opiniones, en sus propias fuerzas, por así decirlo, y no se quería someter a Cristo, hablando de Judas. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. La mucha diferencia con el actuar y la transformación de carácter que tuvo Juan. Y algo muy importante para terminar, que no quiero dejar, dice, Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino, así como todos y cada uno de nosotros tenemos esas oportunidades hoy en día. Pero dice, ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter, como todos. Y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter, porque hay oportunidad. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un ¿qué? Un oidor. Y aquí se nos viene a la mente la cita de Santiago 1:22, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores, sino que además hacedores de la palabra de Dios. Dice, el uno destruyendo diariamente el yo y venciendo el pecado fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo el poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Y finalmente esta cita de los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente, presten atención. La santificación no es obra de un momento, una hora, un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pensemos que porque en un día o en un momento hicimos tal acción o porque dijimos, bueno, yo poseo este carácter, pero ya a partir de mañana y ya en unos 10 días, ya. No, dice toda la vida. No puede corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Es decir, por ejemplo, no sé, en un mes voy a practicar un hábito muy notable, no sé, la alimentación. En este mes voy a dejar de comer carne. Ya el siguiente, pues ya vuelvo a comer y el siguiente no. No. A eso se refiere con estas palabras, esfuerzos débiles o intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente, porque cada vez va a seguir en aumento. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante ¿qué? Toda la vida. Y así, si mi carácter, si soy enojona, si soy orgullosa, si soy que tengo un mal hábito de vestir, de la alimentación, si soy muy quejumbrosa, soy jactanciosa, no sé, hay muchos tipos de carácter, hay muchos defectos en nuestra vida, en nuestra persona. Pero si nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo, Él puede hacer esa transformación
en nuestro carácter y en nuestra vida plenamente. Solamente si estamos dispuestos a que, como Juan, a querer esa transformación. Y no como Judas, que decía que lo amaba, pero no manifestaba y no era hacedor de la palabra de nuestro Dios. Entonces, les invito, hermanos, a que cada uno de nosotros verdaderamente hagamos esfuerzos para alcanzar la santificación. Solamente la vamos a alcanzar, ¿cuándo dice? Toda la vida, ¿verdad? Cada día ponernos metas y recordar, para que se haga un hábito, bueno, nos dice la ciencia, los estudios, que son 21 días. Entonces, pongámonos un blanco. En 21 días, no sé, voy a hacer esto o voy a tratar de no hacer esto. Y así, pero no dejarlo. ¿Por qué? Porque dice que es para toda la vida. Continuar y progresar en la causa de nuestro Dios. Y pues espero que este mensaje haya sido de bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.